Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Muy bien. Vamos a proseguir trabajando sobre la ley de Ampère. Recuerden lo que dijimos la clase pasada, que uno de los tantos beneficios que se obtuvo de la pila de Volta es que nos permitió crear una corriente directa en un alambre y que Oersted descubrió que alrededor de la corriente del cable se producía un campo magnético. Hasta entonces ambos campos se habían estado trabajando independientemente, pero gracias a este descubrimiento de Oersted, los físicos pues notaron que la corriente generaba un campo magnético. Bueno, vamos a reproducir más o menos el experimento de Oersted, ¿sí? Esquemáticamente tenemos aquí un plano y entonces ese plano está cruzado por un cable con corriente, ¿sí? Entonces, si la corriente va hacia arriba, de acuerdo a la regla de la mano derecha, ¿sí? Una vez vamos a dibujar la manita. ¿Sí? Entonces, si la corriente va para arriba, el campo magnético aparece así. Por lo tanto, lo que después del descubrimiento de Oersted eh, descubrió Ampère es que el campo magnético alrededor de esta línea de corriente seguía una trayectoria así, ¿sí? Es decir, que las líneas de campo magnético seguían esta orientación, ¿sí? A ver, si ustedes me pueden decir, ¿cómo es posible que Ampère haya descubierto, perdón, que las líneas de campo magnético seguían esta orientación si la corriente estaba así? ¿Ustedes cómo comprobarían que las líneas de campo magnético seguían esta orientación? A ver, piensen. Tenemos una corriente. ¿De qué dispondríamos para averiguar? Primero, si hay campo magnético y segundo, si el campo magnético sigue esta orientación. ¿A qué instrumentos ustedes recurrirían para mostrar esto? A ver, piensen, respondan los alumnos que ya vieron en el laboratorio de la clase del miércoles cómo comprobar la existencia de campo magnético. Entonces, ¿cómo verificaríamos esto? A ver, piensen. ¿Cuál es el único o el instrumento más usual para descubrir, por ejemplo, el campo magnético de la Tierra?
con una brújula. con una brújula. Ok, entonces, ¿qué colocaríamos alrededor, paralelos tangencialmente a este círculo? Eh, ¿Cómo colocaríamos la brújula alrededor de este círculo? Pues pondríamos, a ver, una brújula aquí y luego la correríamos para acá y luego 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 para acá. Y entonces la brújula, vista desde arriba, pues se alinearía experimentalmente así. Estoy repitiendo lo que vimos ayer, pero para que quede firme este concepto. Aquí iría una brújula, aquí iría otra. Bueno, aquí corremos, puede ser la misma brújula, nomás que corrida. Y luego aquí otra brújula, o la misma brújula. Naturalmente que eso se vería más claramente si dispusiéramos de varias brújulas. ¿Sí? Pues es lo que veríamos, ¿no? Que las brújulas se orientan de esta forma, ¿sí? Alrededor, alrededor de la corriente, ¿sí? Entonces, pues esto que es un hecho experimental, pues que es muy bonito es que Ampère lo tradujo en una fórmula matemática muy compacta, muy sencilla. Aquí lo que nos dice es que hay un campo magnético tangencial a esta trayectoria cerrada. Entonces ponemos una trayectoria cerrada en forma matemática así y encontramos que en esa trayectoria hay un campo magnético B y entonces este hecho experimental lo ponemos así. O sea, la integral del campo magnético en esta curva cerrada es proporcional a la corriente que atraviesa a este círculo cerrado. ¿Sí? Bueno, y como el campo magnético, si bien cambia de orientación, pues debe tener la misma magnitud porque está a la misma distancia de la corriente. O sea, no hay hay una simetría radial. Pues entonces esta integral se convierte en B por la integral de dl. ¿Sí? Y ya este producto B.dl se convierte en integral de B dl. ¿Por qué? Porque B es proporcional a dl. dl es un elemento de la trayectoria circular que apunta en esta dirección, en la dirección en que apunta el campo magnético. Por lo tanto, B.dl se reduce a B dl. ¿Sí? Y entonces por eso ponemos así esto. Bueno, pero esto es igual a mu cero, la constante de permeabilidad del vacío o del aire, por I. Y la integral de la diferencial de trayectoria, pues no es más que el perímetro. Entonces tendríamos que B por 2πr, si este es R, sería igual a mu 0I. Y entonces de ahí fácilmente encontramos cuál es la magnitud del campo magnético alrededor de una línea de corriente.
Entonces ya tenemos aquí expresado el campo en función de la corriente. Les repito, lo que hay que remarcar de todo esto es que la magnitud del campo magnético está modulada por la magnitud de la corriente. Si ustedes varían la corriente, varían el campo magnético. Entonces es algo que para un experimental, físico experimental, pues es muy importante, porque él puede tener el campo magnético que desee simplemente modulando la magnitud de la corriente. ¿Sí? Así como antes el campo eléctrico se modulaba por la magnitud de la carga, pues aquí en este caso el campo magnético lo modulamos por la magnitud de la corriente. Bueno, esto es lo que vimos ayer, pero hay que remarcar algunas cuestiones. Aquí escogimos una trayectoria circular, y como es circular, pues nos permite hacer estas manipulaciones tan sencillas, ¿sí? Pero esta fórmula de la ley de Ampère, integral cerrada de B punto de L igual a mu 0 por I, ¿sí? Funciona para cualquier tipo de trayectoria cerrada. Entonces, si yo tengo aquí saliendo una corriente, recuerden que cuando hay un punto en el centro del círculo, quiere decir que la corriente está saliendo. Bueno, yo puedo trazar una trayectoria cerrada que sea no necesariamente circular, sino así. Vamos a llamar a esta trayectoria gamma, ¿sí? Esta letra griega gamma nos indica la trayectoria esta. Y entonces en este caso, ¿seguiría funcionando la ley de Ampère? Es una pregunta que les hago. ¿Seguiría funcionando esta ley? Sí. Sí, efectivamente seguiría funcionando. Pero ¿qué desventaja tendría en este caso aplicar esta ley a esta trayectoria tan rara? Podríamos hacer esta operación de sacar el campo magnético del integral. ¿Por qué? No, No, ¿por qué razón? porque al ser mm, la- el contorno el contorno cerrado tan irregular, su distancia en la corriente varía bastante, entonces la magnitud del campo magnético también varía. Sí, exactamente. Uno puede pensar intuitivamente que si, si pensamos en el campo magnético en este punto, pues va a ser así, más o menos grande, por estar muy cerca de la corriente. Y sin embargo, este campo magnético que está alejado, pues va a ser mucho más pequeño, ¿sí? Entonces, hay un campo magnético, pero cambia de magnitud de acuerdo a la forma tan irregular de la trayectoria, ¿sí? Entonces, en este caso, aunque sigue funcionando esta ley, ya no lo podemos aplicar para calcular el campo magnético, pero sigue funcionando, ¿sí? Claro que nosotros por comodidad de cálculo matemático escogemos una trayectoria circular. Bueno, eso hay que grabárselo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos varios alambres así, en este alambre la corriente está saliendo, en este alambre la corriente está saliendo, en este alambre la corriente está metiéndose. Nosotros podemos poner una trayectoria circular, aplicamos la ley de Ampère y en este caso salió una carita de un muñequito. Bueno, en este caso yo puedo sacar al campo B de la integral para esta trayectoria, que supongo que es circular.
y que encierra estas tres corrientes, puedo sacar AB de la integral. En principio parecería que no. Pues no, porque otra vez, aquí hay un campo que por ser cercano tiene una contribución importante. Este campo, por otra parte, tiene una contribución menor porque está alejado. Pero este campo producido por esta corriente incluso va en sentido contrario, porque se está metiendo al interior de la página. Entonces, pues el campo en cada punto no tiene por qué tener la misma magnitud, ya que hay diferentes contribuciones. Entonces, en este caso, no se puede, bueno, se puede aplicar la ley de Ampère, se puede, se puede aplicar la ley de Ampère, pero no podemos manipular matemáticamente al campo tan fácil como en el caso anterior. Bueno, entonces en este caso, incluso si llamamos esto I1, a este I2 y este I3, pues nuestra integral sería integral de B punto dl. ¿A qué sería igual? A mu 0 por la corriente que encierra la trayectoria cerrada. Pero entonces, ¿a qué pondríamos de este lado? Mu 0 multiplicado por qué? ¿Por Pues la suma de las tres la suma de corrientes? las tres exactamente. Entonces, por I1 más I2 y luego menos I3. ¿Sí? Menos I3. Puede darse el caso incluso de que I1 más I2 menos I3 sea cero, ¿sí? O sea que esta corriente nulifique a estas corrientes. Pero en este caso, podríamos concluir que el campo magnético en cada punto es cero. O sea, esta corriente nulifica estas dos corrientes. Pero de ahí se podría concluir que el campo magnético en cualquier punto es cero. A ver, piensen. O sea, lo que sabemos es que la integral cerrada de B punto dl es igual a cero. Pero de ahí concluimos que B es cero en cada punto. Pues no, lo que estamos concluyendo es que la suma total de los campos, que eso es una integral, no una suma, que la suma de todos los campos es cero, pero lo cual no quiere decir que individualmente cada punto, cada campo en cada punto es cero, ¿sí? La suma es cero, o sea, la integral de B punto dl es cero, pero eso no quiere decir que el campo sea cero, ¿sí? No sé si quede claro este hecho, ¿sí? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Sí queda claro o no? A ver, Profe, sí, no es para ver si quedó claro. Entonces, si, si se cumple que I1 más I2 menos I3 es igual a cero, lo único que nos garantiza es que la sumatoria de cada uno de los campos de los puntos sobre el contorno es igual sí, a cero. exactamente, Pero eso no significa que el campo en cada punto sea igual a cero. exactamente. Muy bien, Ah, Diego. ya. Perfecto, Gracias, profe. perfecto. Órale, pues. Muy bien. Ahora vamos a recordar otra cosa que vimos ayer, que también nos ayuda a ir comprendiendo poco a poco el comportamiento del campo magnético.
Ya habíamos encontrado que si tenemos una barra con una corriente I, por ejemplo así en esta dirección, y sumergida dentro de un campo magnético, vamos a poner aquí al campo así, desde el campo aquí, ¿sí? Y la longitud del cable es L. Entonces lo que encontramos es que la fuerza que va a sentir esta barra de longitud L y que porta una corriente I, esa fuerza va a ser igual a I por L cruz B, donde L es un vector simplemente que tiene la longitud de L y apunta en la dirección de la corriente, ¿sí? Entonces este sería el vector L, un vector que tiene una magnitud igual a la longitud del cable, ¿sí? Entonces es un vector que tiene magnitud L, pero que apunta en la dirección de la corriente. Bueno, esta es la fuerza que siente cualquier alambre sumergido en un campo magnético. Si visualizamos este producto, otra vez vamos a repetir nuestro esquema para visualizar esto. Lo que estamos indicando con esto es que esta línea, esta dimensión, está saliendo del plano del cuaderno. Este va hacia la derecha, pero está sobre el plano del cuaderno. Esta apunta hacia arriba, pero pues es sobre el plano del cuaderno, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que hay que recordar otra vez? ¿Qué propiedades físicas tiene la fuerza? Esta fuerza, que es el producto de I por L cruz B, lo que nos indica es que la fuerza es perpendicular tanto a L como a B. Entonces eso debe cumplir la fuerza. Debe ser perpendicular a L y a B. Bueno, en este caso la L está apuntando hacia acá. Vamos a ponerle esto a L. Es el vector L, ¿sí? Está apuntando hacia la derecha. Así. Ahora el campo magnético, en este caso que son crucecitas, este campo magnético está introduciéndose, entonces va en sentido contrario. El campo magnético sería así, ¿sí? Y entonces si tenemos aquí L, dejen borrar esto aquí, si tenemos aquí L vector, ¿sí? Entonces L cruz B, o sea, ese producto que va de aquí hacia allá, ¿hacia dónde nos daría la fuerza? Otra vez recurrimos a la manita, ¿sí? A ver, estamos L cruz B, ¿sí? Entonces estamos rotando en esta dirección, así en esta dirección. Entonces, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza F? Si estamos rotando en esta dirección. Hacia arriba. Hacia arriba, ¿ok? Entonces aquí encontraríamos la fuerza F, ¿sí? Entonces, otra vez, lo que nosotros vemos es que si la barra tiene cierto peso, porque es una barra de cobre, una barra real, entonces nosotros podríamos hacer que esta fuerza que apunta en sentido a la gravedad aumentara si nosotros aumentamos la corriente. Entonces aumentaríamos la fuerza hacia arriba y podríamos no solamente contrarrestar el peso de la barra, sino incluso superarlo. Y entonces la barra empezaría a subir con cierta aceleración, ¿sí?
O también podemos intensificar el campo magnético, con lo cual puede aumentar la fuerza F, ¿sí? Entonces, pues es interesante que este tipo de cosas se puedan hacer modulando la corriente y haciendo que esta barra suba o baje, ¿sí? Entonces, también es una cosa importante, ¿sí? De mucha utilidad en ciertos casos, ¿sí? Producir efectos mecánicos sobre esta, que suba o baje la barra, modulando la corriente que pasa por ella, ¿sí? Bueno, eh, ahora vamos como me di cuenta que ayer por su silencio como que quedó un poco confuso el problema de dos alambres cercanos que llevan una corriente en la misma dirección. Esto quiere decir que los alambres están saliendo del, digo que sí, los alambres están saliendo del plano del pizarrón y por eso la corriente está saliendo. Bueno, entonces supongamos que esta sea I, que lleva una corriente I, y que este también lleve una corriente I. Entonces vamos a ver. Trazamos un círculo que tenga este radio, esta distancia. Entonces trazamos un círculo. Trazamos un círculo que tiene un radio R. Entonces, esta corriente, de acuerdo a la ley de Ampère, ¿sí?, va a producir un campo que va a ser mu0 y entre 2 pi r. ¿Sí? Estamos hablando de esta corriente. Bueno, vamos a nombrar esta I1 y esta I2, pero bajo la suposición de que I1 es igual a I2. ¿Sí? Nada más que para separarlas, para identificarlas, le ponemos un I1 y I2. Entonces, aplicando la regla de la mano derecha, en este punto, vean, aquí ya tenemos que B depende de la distancia R y depende de la corriente. Entonces, en este punto, ¿hacia dónde apuntaría el campo magnético? De acuerdo a la regla de la mano derecha. A ver, sale la corriente y entonces, ¿hacia dónde apunta el campo magnético? ¿En sentido antihorario? En sentido antihorario, sí, exactamente. Entonces aquí tendríamos un campo B. Un campo B. Entonces tenemos aquí el campo B, que es perpendicular a la línea de corriente en este punto, ¿sí? Porque recuerden que este punto indica que la corriente está saliendo. Por lo tanto, si está saliendo del pizarrón, es perpendicular al campo B. Entonces tendríamos este tipo de arreglo. Tendríamos un campo B así, una L que está saliendo, y entonces la fuerza, ¿hacia dónde apuntaría? De acuerdo a esta fórmula de que la fuerza es igual a I L cruz B, entonces si tenemos L aquí y aquí B, ¿hacia dónde apuntaría la fuerza? A la izquierda. A la izquierda, exactamente. Entonces tendríamos una fuerza que apuntaría hacia la izquierda. Esta fuerza. Esta fuerza, vamos a llamarle, es la fuerza que provoca el campo magnético de la corriente 1 en el cable 2. Vamos a llamarle F12.
Bueno, entonces de acuerdo a lo que habíamos visto, que la fuerza es IL cruz B, pues tendríamos que la fuerza F de 1 sobre 2 sería I, pero ¿qué I ponemos aquí? O sea, aquí en este punto hay hay un campo magnético, ¿sí? Hay una corriente y hay un cable. Entonces aquí en la fuerza que calculamos que apunta hacia la izquierda, ¿qué tipo de subíndice vamos a ponerle a la corriente? Podemos ponerle I1, Sí, ¿no? Porque ese es el campo debido a I1. sí, pero que queremos encontrar la fuerza, y la fuerza es I, L cruz B, ¿sí? Ojo, I es la corriente del cable que soporta la fuerza, y B es un campo externo, ¿sí? Bueno, entonces en este caso no le podemos poner I1. ¿Por qué? Porque estamos hablando, ¿sí? de, de la fuerza que estamos ejerciendo sobre esto. Y esto lleva una corriente I2. Esto, a ver, medítenlo bien. I1 genera I1, ¿cuál es el papel de I1? Generar un campo magnético. Ese es el papel de este cable. Generar un campo magnético hacia arriba. ¿Sí? Y la función de la I2 es que al interaccionar con B nos da la fuerza hacia la izquierda. Entonces, aquí ¿qué sería? ¿I1 o I2? I2. I2, ¿verdad? Porque I1 es quien genera el campo magnético. Entonces, I2 por L, como son perpendiculares L y B, pues pondríamos simplemente L por B. Pero el B que produce 1 en 2, ¿sí? Es el campo este que produce este cable. Bueno, entonces ahora B2, ¿a qué sería igual? Este B2 aquí, este B1, el campo en 2 producido por el cable 1. ¿A qué sería igual eso? Aquí lo teníamos ya, ¿no? B es igual a mu 0 I por 2 pi R, ¿sí? Entonces aquí se sería igual a I2 por L. ¿Y cómo ponemos el campo este? Aquí está su fórmula, pero ¿qué ponemos? Como mu 0 por... aquí sí sería I1, ¿no? Por I1, exactamente, Ah, ok. Sobre 2πr. sobre 2 pi R. Entonces ya tenemos ya expresado la fuerza que experimenta el cable 2, que sería L por I1, I2 por mu 0 entre 2 pi R, ¿sí? Allí ya tenemos la fuerza. Y ya sabemos que de acuerdo al producto vectorial apunta hacia la izquierda. Bueno, ahora vamos a calcular la otra fuerza. Ya calculamos la fuerza que 1 ejerce sobre 2. Ahora, este 2 también genera un campo aquí. ¿Están de acuerdo? Porque lleva corriente. Y entonces debe generar un campo. Entonces pondríamos otro círculo. A ver si se distingue. Otro círculo. Así. Entonces vean, este círculo en este punto, pues va a generar
también un campo magnético. A ver, vean, la corriente está saliendo, aplicamos la regla de la mano derecha. Entonces, en este punto, ¿hacia dónde apuntaría el campo magnético generado por este cable? Hacia abajo. Hacia abajo. Muy bien. Entonces, este campo nuevo va a ser el campo generado por 2 en el cable 1. ¿Sí? Y volvemos a repetir todo el mismo procedimiento. A ver, ¿cómo sería? F de 2 sobre 1 igual va a tener la misma L, ¿verdad? Porque este tiene la misma longitud, la misma L. Pero ahora, ¿qué vamos a poner como corriente de este? ¿Qué vamos a poner? ¿I1 o I2? Pues este evidentemente que tiene la corriente I1. Sí, así la llamamos al principio, I1, aquí está. Entonces ponemos I1. Por el campo B, por el campo 2, perdón, ¿sí? Que es I2 por mu 0 entre 2 pi r. O sea que tendría exactamente la misma forma, pero vamos a ver lo que hemos aprendido. A ver, en este caso tenemos que el campo B apunta hacia abajo. L apunta hacia afuera. Aquí apunta el campo hacia abajo. Entonces, la fuerza que es perpendicular a L y perpendicular a B iría de L cruz B para acá. Entonces, la fuerza ¿hacia dónde apuntaría? A ver, fíjese, L cruz B. A la derecha. A la derecha, exactamente. Así tendríamos la fuerza F. ¿Sí? Bueno, entonces vean, pues algo pues interesante en la medida en que esto no es más que la expresión de cuál de las leyes de Newton. De Recuerden la que las tercera. leyes de Newton es la tercera, son 3 leyes. La tercera, porque ¿qué dice la tercera, Diego? Eh, bueno, vulgarmente, que toda fuerza tiene una reacción de igual, pero de sentido. De igual magnitud, pero sentido opuesto. Sí, o sea, tiene, ¿qué? A ver, repítelo. Que a toda fuerza corresponde, ¿qué? Que a toda fuerza existe una reacción de igual magnitud, pero de sentido opuesto. Bueno, y aquí tenemos claramente, ¿no? Tenemos a esta fuerza que tiene esta magnitud y le corresponde una reacción que es esta, que tiene pues la misma magnitud. Entonces, sin haber hecho este cálculo, simplemente aplicando a esta fuerza que le podamos llamar la acción, podríamos haber encontrado su reacción que debe ser la misma, pero de sentido contrario.